para nosotros. Mire, por la gracia de nuestro Señor iniciamos el 2025. ¿Alguno se imaginó llegar a vivir hasta el 2025? De verdad es impresionante ver números. De repente dices, 2025. Empiezas a ver una película futurista donde hablaban del 2020 como algo muy lejano, allá por los años de los 1980s. Y ahora para nosotros es pasado, por la gracia de Dios. ¿Quiénes están agradecidos por su misericordia, la provisión del Señor? Porque nos ha sostenido, nos ha guardado. Y como decía hace un momento, a pesar de nosotros mismos, por su fidelidad, estamos experimentando esta sensación de un nuevo año. Parece mentira que una fecha a veces pueda ser tan trascendental en alguien, de que diga, no, pues a partir de hoy, a partir de este día, de este momento, como si una fecha tuviese que ser lo suficiente para hacer cambios en nuestra vida o retomarla. Sin embargo, ahora que ha pasado esta temporada que pues todos esperábamos, para algunos disfrutar de un tiempo de descanso, para algunos seguir trabajando, pero no dejó de ser especial, mis hermanos. Festejos, convivencia familiar, mucha comida, cenas. ¿Cuántos vienen alterados en la talla? ¿Verdad? Cinturones a reventar, sacos que no cierran, muchas cosas, ¿verdad? Decía por ahí alguien, de los 5 kilos que estaba yo con propósito de bajar, me faltan 8, ¿verdad? Entonces, bajo esa sensación todavía de festividades, mis hermanos, con muchos etcéteras que sucedieron, pues no podemos evitar despertar a la realidad de retomar nuestras actividades. Eso sí, con nuevos propósitos que esperamos cumplir, planes que deseamos que se cumplan, y como hemos hablado y pues en algunas enseñanzas también, una enseñanza que del pastor Antonio Ortiz, de hace unos 15 días, mis planes o los planes de Dios, muy buenas, se las recomiendo. Pastor Chuy Olivares habló también acerca de los propósitos. Bueno, ahora sabemos delante de quién tenemos que poner esos propósitos. Mire, yo le quiero decir algo, es muy bueno hacer planes, ¿sí o no? Tener proyectos, tener expectativas, pero delante de Dios tenemos que ser muy respetuosos, porque solamente Él sabe lo que viene adelante, solamente Él sabe lo que necesitamos y lo que nos conviene. Nosotros nada más sabemos lo que queremos, y normalmente lo que queremos es lo que menos nos ha funcionado. Entonces yo le voy a dar un consejo, mire, ¿usted quiere hacer sonreír al Señor? Platíquele sus planes. Y lo va a ver así como, ay, mira, mi hijo tan chulo. ¿Qué cosas pide, verdad? ¿Cómo piensa? Porque así es uno, tiene uno sus hijos y el hijo, ¿y qué quiere? Papá, yo quiero. Y ahorita estos días, ¿no? El zapato y eso, y hacen sus cartas y pues quieren muchas cosas. Y ahí el papá está ahí nada más así como, ay, mira, mi hijo, ¿no? Pues así es el Señor. Ahora, eso lo hace sonreír con cierta amabilidad, ¿verdad? Pero quiere hacerlo enojar, hágalos. Llévelos a cabo sin su consentimiento. Porque mire, no podemos ignorar que el mundo en que vivimos no ofrece muchas facilidades para lograr, para alcanzar determinadas cosas. Pero de lo que sí podemos estar seguros o convencidos es que de la mano de Dios sí es posible alcanzar los propósitos, pero que Él, en su voluntad, tenga para nosotros. De eso sí podemos estar seguros. Así que sea muy, muy cauteloso en lo que quiere, en lo que desea, en lo que pretende. Porque finalmente usted corre el riesgo de hacer que el Señor pues tome medidas para cuidarlo de usted mismo.
Cuando el Señor obra de esa manera es porque nos ama, mis hermanos. Cuando nos advierte, no hagas, no toques, no mires, no por este camino. Así como sus mandamientos, ¿verdad? Todos comienzan con un no. ¿Por qué? Porque el hombre siempre dice sí. Entonces así volvemos a un inicio de año convencidos solamente de que su palabra nos puede llevar a conocer su voluntad. Ahí vamos a conocer su voluntad. Su Santo Espíritu nos va a ayudar a discernir los tiempos, las sazones, las ocasiones. Él mismo nos renueva el entendimiento y fortalece para enfrentar, para estar preparados en lo que sabemos se va a presentar. Porque sí lo sabemos, mis hermanos. La pregunta está, que está en el aire es, ¿usted está preparado para comenzar un nuevo capítulo de su vida este 2025? ¿Está fortalecido realmente en cuerpo, alma y espíritu para dar la buena batalla de la fe? Obviamente de la mano de nuestro Señor. Pero ¿está usted realmente preparado? ¿Está usted realmente sujeto a la voluntad de Dios? ¿Totalmente dispuesto a obedecer su voluntad? ¿A darle todo su corazón como lo cantábamos hace un momento? ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién? Ser limpio de manos, a ser honesto, a no hablar palabras ofensivas, difamaciones, hirientes, o sea, cambiar literalmente. Mire, para el apóstol Pablo, vamos a ver algunos casos en la Biblia, pero para él como para muchos siervos de Dios, entender el verdadero sentido de la gracia, que es algo que nosotros tenemos que aprender, porque sin la gracia del Señor no seríamos nada. Entender ese verdadero sentido de su gracia les dio la convicción del camino que seguían, a quién seguían, con la seguridad de depositar su fe y su confianza y así caminar en un proceso siempre a crecer, a madurar, a ser próspero, sí, pero como le dijo Juan a su amado hermano Gallo, que prosperes en todas las cosas, que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, acompáñeme ahí. Filipenses 3:13. ¿No tiene calor? ¿En serio? No, mire, frío anoche en Aguascalientes hubiera visto. Hasta se puso negro el cielo, o sea, muy a gusto. Como yo soy de frío, me gusta el frío, por eso le digo si no tiene calor. Dice, hermanos, le está hablando a la iglesia. Yo estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada, para que usted me siga en la versión que trae. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algo que quiero enfatizar en el caso de lo que ha expresado Pablo y de los verdaderos siervos de Dios y discípulos de Cristo que nos han antecedido, es como a pesar de sus errores, de sus luchas, de sus defectos, entre otras virtudes que llegaron a exhibir, lo que siempre los identificó fue su perseverancia fundamentada en su fe. O sea, una fe profundamente arraigada en su corazón en el Señor. Como ejemplo tenemos a Moisés, uno de los ejemplos que vamos a ver. Moisés, por obediencia al Señor, caminó durante 40 años por el desierto con el arduo trabajo que implicaba la presión de llevar a cientos de familias a un buen destino. Además, considerando que Moisés ya había pasado 40 años anteriores en el desierto.
Si usted lee y ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que Moisés ahora sí que estuvo 80 años en el desierto. Los primeros 40 fueron un desierto personal, que maduraron su carácter, que lo llevaron a reconocer su dependencia a Dios, y los otros 40 fueron ya para pues hacer la obra que Dios le había encomendado. Y esa obra fue llevar a la tierra prometida a un pueblo inconforme, rebelde, que no dejaba de quejarse. Tuvo muchos momentos difíciles. Usted se puede imaginar lo que representaba guiar a un pueblo así. Estamos hablando de casi 1 millón de personas, No era cualquier cantidad de personas. Sin embargo, él, a pesar de tantas cosas, de la rebeldía del pueblo, de las difamaciones, de sus exabruptos, ¿verdad?, pues jamás pensó renunciar al llamado y a la tarea encomendada. Yo pienso que cualquier otro en su lugar hubiese dicho, pues ya que tanto protestan y se la pasan recordando de dónde salieron, pues regrésense. O sea, hay mucha gente obstinada. ¿Sí reconoce que hay mucha gente obstinada? Que el Señor le está abriendo las puertas, le está mostrando los riesgos de una situación, les está aconsejando y les está llevando de la mano, y se obstinan en seguir siendo iguales. No te dan ganas de decirle, ya haz lo que te dé la gana, ya, de plano, ¿verdad? Ya, por ahí decimos aquí en México, ya púdrete pues, ya, ¿verdad? Pero la verdad no se trata de eso. Si tenemos en el corazón que en esas circunstancias estamos muchos. Y Moisés lo sabía. Él no pensó, para mí caminar con ustedes es muy difícil, simplemente ya no quiero más. No, él hizo lo que el Señor le pidió. David como siervo y como rey, bueno, a pesar de sus luchas, persecuciones por parte de Saúl, todo lo que tuvo que pasar, tantas pruebas, ya como rey incluso un pecado, bueno, con todo y eso jamás dispuso su corazón a renunciar a su fe, su dependencia al Señor. David sabía delante de quién estaba. David tenía en el corazón a su Señor de una manera muy clara. O José, que estoy hablando de José el soñador, jovencito de 14, 15 años aproximadamente, comienza a sufrir una cantidad de agresiones desde pequeño, desde ser vendido por sus hermanos, no sin antes de haber sido golpeado por ellos, echado a un pozo. Usted nada más imagínese a un jovencito sufriendo todo esto. De ahí sacarlo para venderlo como esclavo. Luego la experiencia con la esposa de Potifar, guardando su integridad. Un injusto encarcelamiento, difamado. Ya en la cárcel se distingue por ser un reo modelo. Hace amigos y los amigos lo abandonan. Usted conoce la historia. Pero finalmente él guardó su corazón hasta el final. Ningún resentimiento, perseveró. Ya en el Nuevo Testamento vemos a Pedro, no obstante su carácter voluntarioso, sus reacciones y decisiones impredecibles. Bueno, él tuvo que pasar por un zarandeo, dice la Escritura. ¿Para qué? Para moldear su carácter. Le dijo el Señor, Satanás ha pedido a ustedes para zarandearlos. Y yo solamente he rogado por ustedes para que cuando regreses de ese zarandeo, de esas pruebas, confirmes a tus hermanos. Él tuvo que ser fortalecido en medio de la prueba, en medio de la tristeza de haber traicionado a su maestro. Y así fue como regresó, una fe fortalecida y ya con humildad, junto a los demás discípulos, sus compañeros, pues se entregó a cumplir dignamente la obra que el Señor depositó en sus manos. Y Pablo, el que escribió lo que acabamos de leer, bueno, él en medio de toda circunstancia que Dios permitió, estamos hablando de un hombre de Dios, fortalecía su fe en Cristo, convencido de su llamado. Y eso es muy importante, mi hermano. Si tú vas a hacer algo,
tienes que estar convencido de quién te llamó. Su llamado fue predicar el evangelio, y eso fue la expresión de su vida hasta su muerte, a pesar de las inclemencias, a pesar de los encarcelamientos, de las prisiones, como cuando junto con Silas en Filipos. ¿Qué fue lo que hicieron ambos? Cantaron, alabaron al Señor. Y en todos los casos que hemos visto en este momento, ¿qué vimos siempre? La respuesta del Señor, ¿a qué? A una actitud: perseverancia, fe, confianza en Dios. Todos ellos, y podemos hablar de muchos más, en los momentos más complicados de su vida, su fe los llevó a fortalecerse en el Señor porque confiaban plenamente en Él. Eran adoradores, apasionados por la presencia y la guía de nuestro Señor. No murmuraron, no se desanimaron, no se quejaron, no pensaron en renunciar. Lo que hicieron, ¿qué fue? Fortalecerse en el Señor, alabarlo, seguros del llamado que tenían, firmes. Si nosotros reflexionamos un poquito, mis hermanos, sobre la carrera de la fe, que cada uno caminamos, cada uno corremos en este caminar con el Señor, yo creo que ninguno de nosotros podríamos comparar las experiencias personales con experiencias que leemos en la Escritura de algunos personajes. Pero lo que sí podemos comprobar es que como cualquier otro camino, y me estoy refiriendo a antes de conocer al Señor, la vida era igual, mis hermanos. O sea, el mundo siempre ha sido el mismo: corrupto, violento, con una maldad creciente. Las adversidades siempre estuvieron presentes. Usted no puede decir, ay, porque yo soy cristiano, las adversidades se recrudecieron. No, simplemente son las mismas. La diferencia es que ahora sabemos en qué lugar estamos. Pero nuestras reacciones, nuestras respuestas a todo lo que vivimos van a ser de acuerdo a nuestro carácter, a nuestras intenciones del corazón, a nuestra medida de fe. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Cómo está su carácter fortalecido? ¿Cómo está su fe? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo vive las pruebas? ¿Cómo decide ante las circunstancias? Porque mire, estamos hablando entre cristianos. Y entre los mismos cristianos hay quienes las enfrentan con obediencia, con valor, con paciencia, con perseverancia. Y mire, ven el fruto de su fe. Pero hay quienes prefieren negar que están las circunstancias difíciles, como que no quieren ni siquiera pensar en que les está pasando algo. Hay esas personas que dicen, ni me digas, no quiero saberlo. No, pues tienes que saberlo para saber cómo vas a reaccionar, cómo vas a resolver. Prefieren huir de ellas. Bueno, hay gente así. También están los que se desaniman a la primera, se rinden y vuelven atrás. O hay quienes en todo ven agresiones y caminan amargados porque todo les es carga. La razón a tan diversas reacciones está en lo que guardan en el corazón. Así de sencillo. Y debido a la carencia de convicciones, mis hermanos, podemos ver creyentes con mucha disposición, con talentos naturales, con dones espirituales, pero por su falta de compromiso, su falta de obediencia, paciencia, perseverancia, no alcanzan a vivir conforme el Señor lo demanda, mucho menos a servirle conforme el Señor espera. En contraste a estas reacciones y actitudes, hay creyentes cuya confianza en Dios los lleva a la obediencia, a perseverar en su fe, y eso los lleva a experimentar la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque su relación crece en la medida que conocen a Dios. Pablo, bajo su propia experiencia, está enseñando a la iglesia sobre la importancia de la perseverancia, mis hermanos. Cómo a pesar de todo lo que Dios llega a permitir, en este caso llegó a permitir a él en su vida, siendo un siervo fiel, todo lo que pasó en su vida contribuyó a fortalecer su fe,
y tener la mirada puesta en la meta. Él tenía bien claro que todas las cosas obran para bien. Él sí lo tenía claro. Y usted conoce la vida de Pablo. Situaciones todas. Imagínese, después de todo lo que él pasaba, incluso haber sido tomado por muerto, naufragios, robos, difamaciones, decir, todo obra para bien, todo está bien. Y uno nada más se machuca un dedo y, ¿por qué a mí? Mire, recordemos algo. Cuando Pablo escribe esta carta, había pasado ya casi 2 años preso en Roma. 2 años. Y está hablando de seguir adelante. Está hablando de regocíjense. Eso le dijo a los filipenses. Mire, su convicción era tan firme que además de dar por basura todo lo que le pudiera evitar el conocimiento de Cristo, porque él renunció a todo lo que para el hombre era sublime, un pasado glorioso, una posición religiosa impresionante como fariseo. Sin embargo, él expresó, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, él se veía todavía vulnerable, se veía todavía con necesidad de caminar, de aprender. Entonces estamos viendo a Pablo, un siervo probado y usado por Dios, como aún con todas las revelaciones que el Señor le dio, lo que le permitió trabajar, las iglesias que estableció, tantas personas que él tuvo que capacitar para la obra del ministerio, un intenso trabajo en la obra, él está consciente de que necesita fortalecer su fe, que necesita crecer en el conocimiento de Cristo para seguir siendo perfeccionado. No pretendo haberlo alcanzado ya. Contrario a muchos creyentes, mire, hay creyentes que se sienten ya cómodos pensando en que solo por cumplir algunos deberes cristianos, haber tenido algunas experiencias místicas, ya están completos o lo saben todo. Creen que por memorizar versículos ya son hijos de Dios, cuando su necesidad debería de ser conocer realmente a Jesucristo, revelado Jesucristo a su vida, para crecer en obediencia a su palabra. En Efesios 1, vaya conmigo. Efesios 1, 16. Vea usted vamos a leer la oración de Pablo, el deseo de Pablo. Dice Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pablo tenía la convicción, como todo creyente, del poder de la oración, de la necesidad de la oración. Y dice en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál era la oración de Pablo? Que tuviésemos una revelación clara de quién era Jesucristo. No está diciendo que te vaya bien, que tengas dinero, no. Que conozcas a Jesús, que sepas quién es Él. Y dice el versículo 18, pido también que Dios les dé la luz necesaria, o sea, el discernimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y eso hace poner a la iglesia con la mirada, ¿en dónde cree? En la meta, en Jesucristo, no en las cosas de abajo, no en las cosas cotidianas que necesariamente tenemos que vivir, que necesariamente tenemos que sortear, que vamos a pasar, que podemos disfrutar. Tener una familia, tener un buen trabajo. O sea, el Señor no está peleado con que usted prospere, con que usted tenga, que usted trabaje. Al contrario, Él quiere que usted lo haga. Pero que lo haga con un corazón humilde, sabiendo a quién está dirigiendo todo ese esfuerzo.
Para Pablo era tan importante que fuese formado el carácter de Cristo en los creyentes y obviamente en nosotros, que en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él está comparando el dolor que sentía al dolor que una mujer siente cuando está teniendo un bebé. Aquí hay muchas hermanas que han tenido bebé. ¿Dolió? Dígalo con confianza. Bien harto, como dicen allá en Guadalajara, ¿verdad? Bien mucho. Bueno, eso hace una analogía con esto del dolor que sentía. ¿Por qué? Porque Pablo sabía del riesgo de que Cristo no sea formado en una persona. Sabe lo que esto puede representar. Podemos estar aquí y no estar. Podemos leer la Biblia y no entender. Podemos decir que somos cristianos sin Cristo. El mismo Pablo dice en el versículo 20 de este pasaje: quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono. O sea, él estaba hasta cierto punto molesto por lo que estaba sucediendo. Cómo se dejaron influenciar por otras doctrinas, por el mismo mundo. Dice: porque ustedes me tienen perplejo, estoy asombrado, dice Pablo, de cómo se han estado desviando, en dónde están poniendo su mirada. ¿Y sabe qué? Los tiempos cada vez son más difíciles. La maldad aumenta y los hijos de Dios necesitamos crecer. Necesitamos aumentar en el conocimiento de la palabra, en la perseverancia. ¿Por qué? Por todo lo que habremos de experimentar durante nuestra estancia en este mundo. El Señor no nos engañó cuando nos advirtió: en el mundo tendrán aflicción. O sea, no fue una palabra por decirla, mis hermanos, no fue una frase al aire simplemente, porque el Señor sabía lo que tendríamos que enfrentar. Pero con la misma advertencia da la salida: pero no se preocupe, no se espante, no se turbe su corazón. Yo he vencido al mundo. O sea, es de mi mano cómo van a caminar. Es de mi mano cómo van a vencer. Porque el que venció, ¿quién fue? Fue Él, no nosotros, mis hermanos. Nosotros difícilmente podemos a veces sobrevivir. Para nosotros es tan fácil pedir, desear, anhelar, que somos como esos niños que... Estoy tomando el tema porque hoy es el día de las cartitas. Y la cartita, ¿cómo comienza normalmente? Queridos santos reyes, sé que no me he portado bien. Ya, anticipadamente están confesando su pecado. Pero quiero, y ahí te va la lista. Antes era un trompo y un carrito, ¿verdad? No, ahora es un iPad, un teléfono celular y cuantas cosas de esas, ¿no? Espero que ustedes no sean tan ingratos con sus hijos que les den ese tipo de cosas. Y si se las dan, supervísenlos. Pero mire, ya como adultos a veces nos vemos así, pidiendo cosas, ¿verdad? Pues sí, sé que no he estado bien y Señor, pues la verdad, pues sí me he equivocado y lo que hice fue muy malo, pero bendíceme, Señor. ¿Cree que va a funcionar con el Señor? No. El Señor requiere convicciones que nos permitan que nuestro carácter crezca, que nuestro corazón realmente manifieste lo que decimos creer. Se engaña quien cree que puede tomarle el pelo al Señor haciendo su voluntad y todavía pretendiendo que el Señor lo bendiga, o lo peor, pretendiendo que es un hijo de Dios. Pablo, bajo su propia experiencia, aconseja a la iglesia: una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Y eso es fundamental en los tiempos que vivimos. Por eso
destaco la frase: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás. Qué importante debe ser para cada uno de nosotros como creyentes tomar esta decisión de dejar todo atrás. ¿Por qué? Porque dejar todo atrás significa limpiar el corazón, mis hermanos, purificar el alma. Para caminar la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe, no solo se requiere de que tengas una convicción en la obra del Señor Jesucristo, una absoluta confianza en la soberanía, la voluntad perfecta y la palabra de Dios, no. También tiene que tener usted la decisión de despojarse de todo lo que le impida correr esa carrera. Y hay quien está bien cargado todavía de tantas cosas que ha acumulado, no solamente del año pasado, de su pasado, quizás desde su niñez, que no ha alcanzado a perdonar, que no ha alcanzado a digerir, que no ha entendido que si es un hijo de Dios es una nueva criatura y las cosas pasadas que ya quedaron atrás. El autor del libro a los Hebreos, en Hebreos 12:1, dice: por lo tanto también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, y aquí pues voy a poner a los testigos que hace rato mencioné: Moisés, David, José, Pedro, Pablo. Ellos están así como viendo ahora cómo corres tú la carrera. Ellos ya corrieron la de ellos. Esta es una analogía. Dice: liberémonos de todo peso. ¿De todo qué? Peso. Cosas que tú mismo te cargas, que ya no necesitas tener encima. Y también dice: y de pecado. Del pecado que nos asedia. Entonces, el pecado nos evita no solamente crecer, sino nos rompe la relación con Dios. Pero las cosas que nos cargan nos lastran, mis hermanos, nos detienen. Y despojarse es quitar todo aquello que nos pueda recordar o seguir cargando el pasado. Ofensas, resentimientos, rencores, vicios, hábitos, tradiciones, incluso de conocimiento que llegamos a tener cuando llegamos a la fe, pero que eran de doctrinas desviadas, y que con el conocimiento de la palabra empezaste a ver que las cosas no eran así. Bueno, todo eso se tiene que quitar porque es un lastre, mis hermanos. ¿Sabes qué es un lastre, no? Algo que te detiene, te ancla. Personas, lugares que te siguen cargando, que te siguen lastrando, que como hijo de Dios tendrías que ya haber, ¿qué? Dejado. No, es que yo sigo teniendo esta relación porque pues yo le comparto el evangelio. No, qué bueno que le compartas el evangelio. Y es que ahora que vino mi compadre, pues ahora ya en la Navidad y pues el año nuevo nos la pasamos muy bien y pues como él no es creyente, pues yo le dije: bueno, compadre, te voy a compartir la palabra. Bueno, sí, compadre, pero ¿qué te parece si lo mojamos con la charla? Ya estás tú haciéndole el juego. En una ocasión un supuesto hermano me comenta: no, pastor, es que pues yo tengo una carga en el corazón con mis amigos porque yo era así y así y así y así para compartirles el evangelio. Ah, pues está bien. Y pues yo sé dónde encontrarlos, entonces yo voy allá a la cantina con ellos a platicar y… Espérame, también tienen casa, también tienen un trabajo, los puedes invitar a tomar un café, pero ¿qué tienes que estar ahí? Entonces primero me despojo de lo que todavía me está haciendo lastre para después dar evidencia de lo que realmente soy. Olvidar lo que queda atrás representa hacer morir la carne, despojarse de lo que gobernar tu vida, renunciar a ese pecado que todavía te hace voltear los ojos al mundo. Ay, pastor, si nada más es una que no puedes dejar cada día, cada tercer día, cada semana. Es que una no es vicio, ¿no? ¿Usted qué cree?
Desarraigar, mis hermanos, también toda condenación del pasado. ¿Por qué? Porque eso también es un lastre. Hay quienes todavía se siguen condenando por lo que hicieron. El Señor ya los perdonó, pero ellos todavía andan cargando con algo que ya no debería de ser. Pastor, es que yo sé que Dios me perdonó, así me dijo una hermana, pero yo no me puedo perdonar. Ah, tú eres más justa que Dios, eres más buena que Dios. Mi hermano, si el Señor ya te perdonó y mandó al fondo del mar tus pecados y no se acuerda de ellos, ¿quién eres tú para estarlos recordando y para andarlos cargando? Incluso ni siquiera para recibirlo de nadie más. Porque el enemigo se encarga de querértelo recordar a través de la gente que te conoció. ¿Y tú qué debes hacer? Afirmarte en tu fe. Por eso, mis hermanos, todo esto que te lastra, todo esto que tienes que dejar, solamente va a ser posible quitarlo cuando las convicciones te lleven a una negación personal de aquello que te está lacerando, que te lleven a la obediencia, a la búsqueda de la santidad, con la firme determinación de cambiar. Solo así vas a poder mirar adelante, perseverar en la fe. Quitarte todo lo que te puede cargar. Pero parece que hay una condición natural, yo le digo una condición masoquista natural del hombre, del alma. Y a veces es más fácil recordar lo malo que lo bueno. Mire, a veces es más fácil recordar aquello que te causó placer, aunque te estaba dañando. Fíjese lo que estoy diciendo. Sí, en su tiempo fue lo que gobernó tu vida, te dio placer, te la pasabas muy bien, pero te llevó a la ruina, te lastimó, te desviaba. Y todo eso, o sea, eso que es inútil, de hecho, esos pecados que Dios ya te perdonó, por tenerlos en el corazón, solamente como recuerdo, te hacen tropezar. Todos esos desórdenes de tu vida sin Cristo, todas esas relaciones que todavía ejercen una presión emocional, cuando tú las estás cargando, cuando tú las tienes presentes, cuando tú no te despojas de todo esto, pues solamente da evidencia de un corazón engañoso que se empeña en hacerte voltear al pasado, que te quiere hacer que te justifiques en pecados, aunque te tenían bajo condenación, aunque te tenía apartado de Dios. En el pueblo de Israel vemos este ejemplo muy claro. Él fue sacado de la opresión y la violencia de la esclavitud. Mire, cuando ellos fueron sacados milagrosamente, cuando cruzaron el Mar Rojo después de que se abrió, un hecho portentoso de Dios, ¿qué hicieron al otro lado del mar? ¿Qué hizo María? Agarró panderos y se trajo a todas las mujeres a alabar a Dios. Y cantaron y se gozaron y gracias Señor, nos libraste de la esclavitud y eres santo, poderoso, eterno. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a caminar? Cuando debieron esforzarse para llegar a la tierra prometida, prefirieron voltear la mirada al pasado. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto, los melones, los puerros, las cebollas y ajos que nos regalaban? Ahora se las regalaban. Ahora no se ganaban a golpes. ¿Se fijan cómo se distorsiona la mente cuando se entenebrece? Y ahora andamos con la garganta reseca, no vemos nada más que este maná. ¿Cómo se le llama eso? Ingratitud, inconformidad. ¿Habrá cristianos ingratos e inconformes? ¿Qué cree? Mire, para los israelitas solamente eran los recuerdos y los anhelos del alma que cuando salieron de su punto de aparente comodidad, les cegaron el entendimiento y expresaban esa
condición? Pues con el deseo de volver atrás. Dios mismo los había sacado de la esclavitud, Dios mismo los guiaba sustentándolos en el desierto, les crecía la ropa en la medida que caminaban, no se les desgastaba, columna de fuego si hacía frío, una sombra si hacía calor, pan gratis a la hora que abrías tu puerta y ya estabas aburrido. Estoy aburrido de ser cristiano porque no tengo lo que alegraba mi corazón. Y el Señor nos rescató. ¿Sí está consciente de eso? ¿De que somos sobrevivientes? El Señor nos rescató de la penosa condición que nos tenía bajo esclavitud del pecado y la condición eterna por destino. Bajo su consejo nos lleva de la mano a nuestra redención final. Pero qué fácil es voltear los ojos al pasado. Se nos olvida de dónde nos trajo el Señor. Se nos olvida el costo de nuestra salvación. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, evidentemente a nosotros, Efesios 4:17, acompáñeme. Esto digo e insisto en el Señor, que ya no se conduzcan más como se conducen los gentiles. La traducción directamente dice, ya no se conduzcan más como cuando eran gentiles, porque de ahí venimos. Dice, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Pablo dice, ustedes ya no son, ya no se conduzcan más como ellos. Esos recuerdos de una vida marcada por los engaños del príncipe de este mundo, mis hermanos, que quiere hacernos regresar a la esclavitud del pecado. ¿Cuántos todavía tienen la mirada puesta en esas cosas? No se condene, es una pregunta, es para meditar. Estamos empezando el año y estamos viendo hacia adelante. ¿Cuánto tendríamos que empezar a dejar atrás? Pero de verdad. ¿Y va a ser fácil? Dígame, ¿va a ser fácil? No, de ninguna manera va a ser fácil. ¿Va a ser posible? Si se toma de la mano de Dios, si tiene convicciones. Porque para todo creyente, olvidar lo que queda atrás representa la convicción de que su pasado fue perdonado, tener la certeza de la realidad de un presente con un propósito por cumplir y tener la certeza de un futuro glorioso, mi hermano, en la eternidad. Por eso Pablo decía, y me extiendo hacia lo que está delante, dejando todo atrás. Prosigo a la meta, premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta frase, extendiendo hacia lo que está delante, expresa una voluntad a tomar algo, así como da la idea de alguien que va con las manos extendidas porque quiere algo. Cuando usted le da a un niño algo, haga un experimento y se lo pone así y váyase haciendo para atrás y el niño no camina con los bracitos así, el niño camina con las manos extendidas porque quiere. El problema es cuando nosotros caminamos con las manos extendidas hacia lo que no está bien. Pero ahí vamos. Bueno, él dice, prosigo hacia adelante. Cuando un corredor inicia una carrera, su mirada está puesta en la meta. Usted no va a ver a un corredor viendo a otras partes. Él está, sí los ha visto, ahora que pasaron las Olimpiadas y todo eso. Están así, mire, con una atención impresionante. Están con la mirada puesta, ¿verdad? Saben que para llegar en primer lugar necesitan hacer su mayor esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Físicamente, ¿qué sucede? Su mirada procesa la información a su cerebro, arrastra todo el cuerpo a la meta, porque ahí tiene su mirada. ¿Usted dónde tiene puesta la mirada? ¿Hacia dónde lo arrastra su mirada? ¿Hacia dónde lo arrastra su mente? La palabra meta, un vocablo griego, skopos, indica a alguien vigilante, pero también que
tiene la mirada fija en una marca trazada sobre un objetivo. Entonces el sentido de la frase es: yo prosigo sin perder de vista el objetivo como propósito de mi vida, a causa del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está puesta mi mirada. Sin embargo, para muchos, como Israel en el desierto, no obstante que eran libres, por la dureza de su corazón, su rebeldía, había mucha inconformidad. ¿Y qué generaba? Ese deseo de regresar a lo que consideraban ahora seguro. ¿Alguno de ustedes ha pensado en regresar? Pues me va a decir que no. Pero fíjese que dije pensado, no dije que si ya se regresó. Pero ¿sabe qué? Yo creo que en muchas ocasiones, más de una ocasión, alguien le ha querido seducir con un regreso. Alguien le ha dicho: ¿y qué andas haciendo ahí? ¿Por qué dejaste tantas cosas que tenías acá? Mira, nosotros en esto ya sabes que podemos hacer muchas cosas, no pasa nada. 2, 3 mandas, unas misas y ya, lo hicimos ya. O declaro decreto positivo y llevo mi ofrenda al altar para que el pastor ore por mí y ya soy salvo. Mi hermano, en todo hay una seducción. Por eso no es distinto a nuestra actualidad. Y debido a una fe desviada, a una mente no renovada, hay mucha confusión en la iglesia. Y esa confusión hace que cuando lleguen las influencias, cuando se presenten las situaciones adversas o las pruebas que el Señor ha permitido, sigan alterando la expectativa de vida de las personas, de los creyentes. Y ahí empiecen a tener otro tipo de pensamientos. De ahí la importancia, no solo del nuevo nacimiento que te permite la guianza del Espíritu Santo, sino de la renovación de tu mente. Porque cuando todavía domina la carne, cualquier distractor es suficiente para hacer volver la mirada y el corazón a esos lugares, a esas personas, a esos espacios, a esas costumbres de donde te rescató el Señor. Hebreos 12:2: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, por quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. El autor de la carta a los hebreos, igual que Pablo, lleva a la iglesia a poner su mirada en Cristo. En este caso, su testimonio, cómo Jesús corrió su propia carrera, poniendo la mirada en el gozo que le esperaba. En su caso, su propia gloria. Esa gloria a la que renunció para sufrir oprobios, menosprecios, violencia, hasta la muerte de cruz, para cumplir ese propósito por el cual fue enviado por el Padre. Pero ¿sabe qué? Él se tuvo que despojar de todo eso para hacerse como nosotros. Jesús, para cumplir el propósito de su venida, se tuvo que despojar de su divinidad para hacerse semejante a los hombres. Sin embargo, el testimonio de humildad y de obediencia de Cristo nos lleva a la reflexión. Nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a renunciar, dejar atrás, negarnos, para llegar al final de la carrera? ¿Alguno sabe de dónde viene la frase el carretón de la basura? Mire, a mí me tocó en Guanajuato hace unos 60 años. Tengo 72, 71. Yo conocí lo que era un carretón de basura. Era una carreta con unos burritos adelante, donde pasaban y echaban la basura a las personas. Y alrededor de la carreta colgaban latas y cosas para que se oyera. Y decían: ahí viene el carretón de la basura. ¿Y qué le echaban allá arriba? La basura. ¿Por qué digo esto? Porque muchos así parecemos, carretones de basura, que todavía andamos cargando. Y hasta se oye, mi hermano. Mire, el creyente
que no se consagra, sin convicciones, nada más por sus hechos, por sus palabras. No necesitas ni siquiera investigar mucho, simplemente lo que se escucha, lo que se ve, su testimonio, están gritando a gritos que todavía son un carretón de basura. Y necesitamos quitarnos todo eso, despojarnos para poder caminar la carrera, la mirada al frente. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Poner la mano en el arado, ¿qué simboliza? Un caminar recto, atento, perseverante, para no desviarse, para no caer. Entonces la pregunta es: ¿cuál es tu meta? ¿Hacia dónde está puesta tu mirada? ¿Cuáles son tus proyectos y tus planes? ¿Cuáles van a ser? Si estás consciente que los pasados te llevaron a verte como carreta de basura y te siguen cargando. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Porque Pablo nos está dejando ver que no hay mayor riqueza que el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, quien nos dejó ese testimonio de humildad, de valor, de perseverancia. Por eso, mis hermanos, Pablo en su propio testimonio, a pesar de las agresiones, su caminar sirviendo a Dios, persecución, difamaciones, traición, así como el Señor Jesucristo igualmente, el menosprecio de sus hermanos judíos, él no abandonó el camino, no se rindió en su servicio al Señor. Porque seguir a Cristo, mis hermanos, mire, constituirse en un auténtico discípulo del Señor va a implicar esfuerzo. Por eso no va a ser fácil. Por eso la necesidad de la convicción. Va a requerir de integridad, de perseverancia, porque los obstáculos y la oposición forman parte de tu camino. No son, es inevitable, mi hermano, que tengamos ese tipo de obstáculos. Nuestra carrera es una carrera múltiple, le voy a llamar de esa manera. Es un maratón con obstáculos, con bajadas, con subidas. Va a haber de todo. ¿Qué acaso no has vivido el tiempo que has vivido y te has dado cuenta de eso? ¿O todo ha sido muy simple, muy sencillo? Dígame, ¿para quién ha sido bien fácil? Para nadie. Pero ¿cómo ha sido desde que conoces al Señor? Posible. ¿Te has tenido que negar a muchas cosas? Sí. ¿Ha tenido que cambiar tu vida? Sí. ¿Necesitas cambiar más? ¿Necesitas quitarte más basura? Sí. Dice 2 de Timoteo 3:12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay de otra. Regresando al contexto, Filipenses 3:15 dice: así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. ¿Cómo? Así, perseverando, despojándonos, extendiéndonos al frente. Dice, y si piensan otra cosa, también eso nos lo revelará Dios. O sea, quienes han desarrollado y alcanzado la madurez, quienes ya no son niños en la fe, no pueden evitar tener un mismo pensamiento y propósito en su vida: honrar a Dios. Por tanto, su conducta, su manera de pensar, su manera de vivir va a ir acorde a la voluntad de Dios. No vamos a desentonar con la voluntad de Dios. Entonces medita un poco. ¿Qué ocupa tu mente? ¿Qué ocupaba tu mente antes de llegar a la fe? ¿Cómo invertías tu tiempo? ¿Con quién lo compartías? ¿Qué hacías con tus recursos? Y comparen si todo eso ha cambiado por lo que ahora agrada al Señor. Sé honesto. No te voy a decir que levantes la mano. Tú mismo compáralo. Y quizás más que alguno se pueda dar cuenta que, y hasta sorprenderse, que todavía sigue su mente ocupada de cosas o actividades fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se engaña.
y se justifica y sigue sembrando para su carne, pero se dice hijo de Dios. No pongo en duda tu santidad, no pongo en duda tu salvación, pero sí tu compromiso con Dios. ¿Y sabes qué? Eso es algo personal. Dice Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. O sea, tú puedes engañar a todos, verte como muy íntegro, como los fariseos, un sepulcro blanqueado, pero con el corazón todo lleno de corrupción. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. De ahí la importancia de esa renovación, para que todos esos argumentos que te siguen, incluso engañando a ti mismo, acuérdate que el corazón es engañoso y perverso. Bueno, todo eso que va en contra de la voluntad del Señor se ha erradicado. Y si alguno piensa distinto, dice Pablo, porque hay quien siempre va a decir, no es cierto, yo sé mucho. Bueno, si alguno piensa distinto, pero está equivocado, a su tiempo será revelado por Dios. ¿Por qué? Porque finalmente hay quienes en su corazón endurecido, en su obstinación, pues no son capaces de reconocer sus argumentos equivocados, sus fallas. Y siempre habrá quienes teniendo un alto concepto de sí mismos, creyendo que han alcanzado madurez, todavía son niños, que requieren de un trato especial, aunque no lo acepten. ¿Por qué? Porque no les es posible digerir la carne. Se les tiene que seguir dando leche, llevarlos de la mano. Todavía protestan, todavía son inconformes, pero ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué me dices que estuvo mal lo que hice? Pues porque va en contra de la voluntad de Dios. Por eso el alimento sólido se les atraganta. Sí me da. O les da diarrea espiritual, se enferman. Dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los maduros, para quienes por la práctica, tienen los sentidos entrenados o los tienen ejercitados, en una traducción así dice, para discernir entre el bien y el mal. Y discernir, mis hermanos, ya implica el que tú tomes decisiones de cambiarlo. Porque tú puedes entender que algo es malo, pero si no lo disciernes lo vas a justificar. Y alguien en esa condición, pues va a afectar su casa, va a afectar la iglesia, la unidad. Por eso para los que van avanzando, el apóstol dice en Filipenses 3:16, en todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Entonces, mientras tanto, como a su debido tiempo el Señor sacará a la luz intenciones del corazón, va a revelar la verdad, sigamos siendo fieles sin descuidar, ni personalmente ni como iglesia, cada cosa en la que hemos avanzado. Para atrás ni para agarrar vuelo. Versículo 17, hermanos, sean imitadores de mí, presten atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen de nosotros. Mire, esta frase de Pablo compromete seriamente a cada creyente en su compromiso con el Señor, a crecer, a madurar, a fructificar en la fe. En 1 Corintios 11:1 dice, sean ustedes imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Quién nos podemos atrever a decir, sé imitador de mí? Pues solamente si tienes la convicción que todas tus acciones están dirigidas por el Espíritu Santo y caminas conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien podría llegar a decir eso? Claro. Por eso dice él, según el ejemplo que tienen. Así que, mis hermanos, imitar a quienes así se conducen es bueno, pero nuestro modelo es Jesús. De Él va a depender, de eso va a depender nuestro testimonio, nuestra condición moral y también la santidad de la iglesia. Casi termino, Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo hace una exaltación al Señor
Jesús como Salvador, recordándonos pues nuestra ciudadanía. Mire, una ciudadanía va a marcar la diferencia, o sea, estoy hablando de la ciudadanía celestial, entre profesar una fe y la vivencia de una fe, en este caso en Cristo. Tú puedes profesar la fe, pero puedes no tener una vivencia de esa fe. Algunos a veces solamente siguen una devoción, un culto por tradición, para justificar una religión sin fundamentos, un cristianismo sin Cristo, vamos. Y no me refiero únicamente a los seguidores de la religión tradicional o las sectas que se consideran cristianas, pero que dependen de rituales, que adoran a sus propios líderes, no, sino a quienes declarándose cristianos, asistiendo fielmente a sus reuniones, cumpliendo algunos deberes cristianos, pero su mente está puesta en los asuntos del mundo, en el beneficio personal, en la búsqueda del placer. Por eso dice Pablo, pero nosotros somos ciudadanos celestiales, o sea, somos distintos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipos, a quien dirigió esta carta, era una colonia romana donde la mayoría de los filipenses estaban orgullosos de pertenecer al imperio romano. La ciudadanía en aquella época era altamente apreciada, daba estatus, privilegios, pero la ciudadanía que se refiere Pablo es muy diferente. Esa define un cambio total en la manera de vivir. O sea, no vivan como los gentiles. Significa un nuevo estilo de vida. Ciudadanía celestial se traduce también como un hogar en el cielo. Ustedes tienen un hogar en el cielo. ¿Tú tienes un hogar en el cielo? Bueno, como 3 sí. ¿Los demás a dónde lo tienen? Pablo enseña que así como en Filipos los ciudadanos debían ajustar sus preceptos a la ciudadanía romana, espiritualmente los creyentes necesitamos pensar, actuar y hablar conforme a la vida celestial. Podría imaginarse un poquito cómo se deben comportar los ciudadanos del cielo cuyo gobierno está bajo la autoridad y el poder del único Dios soberano, creador del universo. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que vivan los que están viviendo ahí arriba? Pues perfectamente, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos siendo perfeccionados, pero el Señor espera que nosotros, sus hijos, nos comportemos como ciudadanos del cielo. ¿Quién recuerda, y con esto termino, haber orado así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Quién ha orado eso? Hasta sin ser cristianos, mis hermanos. Bueno, con esta oración le estás pidiendo al Señor que así como se hace su voluntad en el cielo, se establezca su voluntad en tu vida. Y el Señor te toma la palabra. Sí, yo quiero establecer mi voluntad en tu vida. Y aunque la mayor de las veces no es así, debería ser nuestra meta. Así que, mis hermanos, examinemos nuestros pensamientos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo actuamos? Las palabras que dirigimos, considerando nuestra conducta, si es la que está representando a Jesucristo aquí en la tierra, o todavía nos vemos como un carretón de basura. La Escritura nos identifica como embajadores de Cristo, ciudadanos del cielo, y con esa honrosa posición tenemos que representar a Jesús. ¿Cómo? Tenemos una misión, mis hermanos: extender el Evangelio, predicar las buenas noticias, pero tienen que ser soportadas con un testimonio digno de quien realmente está experimentando lo que profesa. Así se puede alcanzar a quienes no le conocen. Lo otro, corres el riesgo de convertirte en un tropezadero.
Así que mientras esperamos nuestra redención final, pues que nuestra conducta sea de integridad, de santidad, de un constante alerta, con la mirada puesta en la meta, al llamamiento del Supremo en Jesús, sabiendo que el Señor puede regresar en cualquier momento. ¿Cómo estamos esperando al Señor? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué tenemos que dejar atrás? Miren, hermanos, si la fecha funciona, qué bueno. No debería ser una fecha, no debería ser el cambio de un año a otro. Pero si nos funciona para que podamos establecer un límite a las cosas pasadas, haz un propósito. Pero que el propósito sea lo que honra a Dios, lo que te va a hacer caminar con Él, lo que te va a llevar a ser testimonio. Esa actitud que va a hacer que tu familia vuelva los ojos al Señor. ¿Quieres que tu familia sea alcanzada? Toda esa gente que está a tu alrededor, ¿quieres que conozca a Cristo? Tú necesitas comportarte como un ciudadano celestial. Acompáñame a orar. ¿Cuánto necesitamos de la dirección de nuestro Señor para seguir caminando, pero con la integridad que Él, pues no solamente que Él demanda, sino que Él merece? Así que, mis hermanos, como redimidos de Dios, convencidos del costo de nuestra salvación, una salvación tan grande, corramos la carrera, pero despojémonos de todo aquello que nos puede evitar hacerlo dignamente. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que nos das, adorando tu nombre, escuchando tus consejos, Señor. Y que no se convierta en un sermón de principios de un año, donde solamente puede impactar en este momento, quizás hasta confrontar, sino que sea realmente una palabra que nos lleve a convicciones, a decisiones, a cambios. Necesitamos cambiar, Señor. Nosotros somos los que necesitamos cambiar. Nosotros somos los que necesitamos reconocer el mal camino. Nosotros somos los que necesitamos arrepentirnos. Nosotros somos los que necesitamos confesar nuestro pecado. Y tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y extiendes tus brazos, extiendes tu consuelo, tu consejo, tu amor, porque nos amas. Pero si quieres que tu pueblo prosiga la meta. Bendice a mis hermanos, Señor. Guárdales de todo mal y que este año realmente sea próspero, muy feliz, Señor, pero bajo tu gracia, bajo tu consejo, bajo tus propósitos. Que Dios les bendiga y les acompañe. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder.
gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Solo en ti has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí, Señor. Quiero permanecer en ti, Señor. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí, Señor. Quiero en ti permanecer una vez más. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí, no en mí, no en mí, no en mí. Solo en ti, Señor, solo en ti. Solo en ti, Señor.